Hoy por hoy, Ser Andújar. Yo creo que esta es la primera vez que realizamos una entrevista en estas condiciones, tanto para televisión como para radio. Un reto, pero también un privilegio que nos atiendan desde la Asociación de Personas Sordas de la comarca de Andújar, ASOCOAM. Estamos aquí con su presidente, Diego Mercado Cortés, al que le damos la bienvenida y le agradecemos que nos atienda en su despacho. Bienvenido, Diego. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido también a ti. Bueno, técnicamente ya ven que también resulta algo complejo, incluso no solamente para los técnicos, sino también para nosotros, porque hemos colocado a nuestro lado, se ha colocado a nuestro lado la intérprete que nos va a ayudar en esta ocasión a poder comunicarnos. Ella es María José Castro, a la que también queremos darte la bienvenida, María José. Gracias por atendernos y por ayudarnos. Sí, muchas gracias a vosotros. Y dada la dificultad de esta entrevista, al menos para mí y para el equipo técnico, me gustaría en primer lugar preguntarte, Diego, como presidente de la asociación, bueno, pues saber exactamente cómo debemos de afrontar esta entrevista a nivel comunicativo. ¿Qué tenemos que hacer? Te miramos a ti, hablamos con la intérprete, la escuchamos, te miramos. Pues mira, para nosotros es verdad que es una situación compleja y sobre todo también si no tenemos a la intérprete, ¿no?, de lengua de signos. Normalmente cuando una persona oyente nos atiende, siempre intentamos pues que la persona sorda pida el servicio de intérprete y se pueda comunicar con nosotros, ¿no? Entonces, y automáticamente la intérprete hace la interpretación directa, ¿no? Entonces, sí es verdad que es complejo si no estuviéramos nosotros dos y no estuviera aquí la intérprete en este caso, ¿no? Entonces, para tener una conversación básica, sí a lo mejor podríamos hacer nuestra entrevista, ¿no? Pero siendo esta entrevista de características peculiares, pues por eso estar aquí la intérprete. Entonces tú mírame a mí y yo miro a la intérprete. Muy bien, Diego. Pues solucionado este pequeño conflicto, ya lo primero que se evidencia es la necesidad de disponer precisamente de este servicio de interpretación del lenguaje de signos, ¿no? El hecho de que exista la persona, la figura de la intérprete. Sí, muchísimo, muchísimo. Además, desde aquí de la asociación, nuestro objetivo principal, la necesidad más importante es la figura de la intérprete. Si tenemos la figura de la intérprete, pues nosotros, es como si fuera el tronco de un árbol, ¿no? Si no existe ese tronco, no existen esas raíces. Entonces, esas raíces no crecen y es como si fuera eso, ¿no? El pilar fundamental sería la intérprete, que sería el tronco del árbol, y si no la tuviéramos, pues las raíces sería cualquier servicio en el cual nosotros podemos acceder. Si no la tenemos, pues esas raíces no crecen y ese servicio no puede existir. Existen, en cambio, muchas barreras de comunicación, como cualquier servicio primordial, como es el servicio médico o un servicio jurídico, que si para cualquier persona sorda afrontarse una situación sin intérprete suele ser muy complejo y suele ser difícil. Hace unos días conmemorabais el Día Internacional de las Personas Sordas. Concretamente se conmemora el último domingo del mes de septiembre y imagino que se aprovecha días como estos para reivindicar necesidades como las que acabamos de plantear, ¿no? Exacto, sí. Yo fui este año, he tenido la oportunidad de ir a Madrid y de cada provincia, todos los presidentes, nos concentramos allí en Madrid, incluso voluntarios y personas socias de asociaciones, incluso no socias, que hubo unas 4.000 personas y nos concentramos allí en el centro de Madrid reivindicando sobre todo la eliminación de estas barreras, ¿no?, que las nuestras son las barreras comunicativas, y la exigencia también sobre todo de la administración pública de que contrate a más intérpretes, y porque ya no solo es el servicio privado que pueda tener cualquier persona sorda, sino también la necesidad de intérprete en colegios, intérprete incluso en jóvenes que en el instituto están yendo a clases sin intérprete, y que, por ejemplo, hay casos
y situaciones en las cuales no se debe permitir, porque es un derecho en el que tenemos como ciudadanos españoles, de que cualquier niño sordo se encuentra en un colegio donde no tiene intérprete de lengua de signos, no tiene un profesional experto en lengua de signos y que está perdiendo las clases, está yendo a clases, pero no está aprendiendo absolutamente nada. Entonces ahí se crea el desfase educativo en ese niño y luego llega un momento que puede ser muy grave, ¿no? Porque ese niño no avanza y empieza a repetir incluso en infantil. O sea, es una situación muy grave en la que nos encontramos. ¿Y cuál es la situación concreta en Andújar? ¿Qué percibís desde la asociación, desde ASOCOAN? Bueno, aquí en Andújar y comarca, ¿qué necesidades concretas en este sentido reivindicáis? Y bueno, hay muchísimas, ¿no? Aquí hay niños pequeños, sordos, que viven aquí en Andújar, en comarca. La mayoría es verdad que es cierto que son de etnia gitana, pero también hay de etnia de otras culturas. Y muchas veces es verdad que aquí intentamos fomentar pues cursos pequeños para niños, para intentar un poco pues, que aprendan sobre todo el castellano escrito, enseñar un poquito de lengua de signos para poder comunicarse, porque incluso los niños, como te he comentado antes, que se encuentran en los colegios escolarizados, como pierden esa información, luego tienen deberes en casa, no saben escribir, no saben leer, tampoco conocen muy bien la lengua de signos, utilizan una especie de sistema de comunicación como es la mímica. Entonces, desde aquí intentamos solucionar, cubrir esas necesidades que realmente son de un derecho, porque solo con insertar una intérprete o un profesor especialista de audición y lenguaje con conocimientos de lengua de signos, pues se subsanaría esa necesidad, pero muchas veces las familias vienen aquí y nos cuentan de que bueno, pues que reclaman eso al cole y el colegio, en el centro educativo donde se encuentran, pues no tienen, la excusa que les ponen es que no hay, económicamente no se puede cubrir esa necesidad. Entonces yo creo que ese es un problema bastante grave y la figura del intérprete es fundamental y no la tenemos. Bueno, has comentado sobre las actividades que desarrolláis también en esta asociación, como ayudar a niños de diferentes etnias, como comentabas que padecen este tipo de sordera, pero quería también precisamente adentrarme en ese sentido, de conocer las actividades que desarrolláis dentro de la asociación. Hacemos conferencias de interés para nuestros socios, por ejemplo, alguna enfermedad o alguna conferencia sobre adelgazamiento, o incluso muchos sordos, hay temas que son de vital importancia y como perdemos esa información, pues es verdad que nosotros intentamos, pues temas que les interesen conocer, pues buscamos a alguna persona profesional que bueno, pues que haga esas conferencias. Luego también para adultos hacemos, por ejemplo, talleres para explicar pues refranes, frases hechas, sobre todo gramaticalmente es hacer sobre todo destinado a niños y adultos, y sobre todo viene de lo mismo relacionado sobre el lenguaje, ¿vale? Porque tenemos escaso comprensión en castellano, tanto escrito como comprendido, porque al no escucharlo, pues perdemos mucha información y muchos componentes gramaticales, como por ejemplo los determinantes, por ejemplo, no lo comemos, en las preposiciones, incluso nosotros lo que más nos cuesta es aprender sobre todo el doble sentido, la metáfora. Entonces aquí intentamos ayudar y cubrir y explicarnos y cubrir esas necesidades. Bueno, la verdad que personalmente me encuentro en una situación un poco complicada. He de decir que me está resultando difícil mantener la concentración en la entrevista incluso, y me gustaría evidenciarlo para que las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos lo sepan, que es difícil pese a tener la ayuda de una intérprete. Cuánto menos debe serlo para ellos cuando no disponéis de este tipo de ayuda.
Sí, Bueno. por eso digo que es muy complejo, ¿no? No podríamos vivir sin intérprete, porque estos temas tan complejos, ¿cómo te lo explicaría yo solo aquí? Siendo yo persona sorda asignante, ¿no? Y es verdad que muchas veces en la tele, bueno, hasta hace última hora, que no teníamos ni subtítulos, pues imaginaros, ¿no? Las noticias, pues éramos como almas encerradas en una habitación sin tener ningún tipo de comunicación, ¿no? Entonces, sí es verdad que la adaptación de la intérprete nos aporta esa información que perdemos, ¿no? A través del oído. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la Asociación de Personas Sordas de la comarca de Andújar, de Asocoa. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuántos años vaya a cumplir? Porque me han chivado que vaya a conmemorar próximamente una fecha muy especial. Sí, sí, exacto. Pues bueno, en principio empezamos en Andújar, muchos sordos mayores sobre todo, tenían mucha ilusión crear la asociación, pero como no había intérprete, no sabían leer, la escolarización había sido muy corta, la mayoría estaban trabajando, entonces yo tuve la suerte de que era pequeño en aquella época, mi madre luchó mucho por mí y me dejaba en un colegio interno en un colegio en Madrid, especialista en niños sordos. Entonces, claro, yo al volver a mi tierra, vi que estaba todo muy parado y que el único punto de encuentro, porque sí es verdad que se reunía, era en el antiguo Gran Café, donde se tomaban un café y hacían reuniones cada sábado para poder charlar, hablar de los problemas, contarse su experiencia e incluso la problemática que tenían en aquel entonces. Entonces, yo como joven, pues intenté gestionarlo a través del ayuntamiento y gracias, es verdad, que a través del ayuntamiento, durante varios años de proceso y de petición y de lucha, pues nos concedió este local y a partir de ahí es un espacio en el que ya no solo adultos organizamos encuentros para podernos ver y poder aprender a través de, como te he dicho antes, de conferencias y de charlas y demás, pues ya no solo adultos, sino también niños. Tenemos la trabajadora social que nos ayuda también a subvenciones, las convocatorias de subvenciones que van saliendo. Y principalmente también intentamos aquí asesorar a cualquier familia que quiera información porque se encuentre en una situación o algún miembro familiar que tenga personas sordas. Entonces es verdad que para una parte mi asociación, porque es mi segunda casa, es gracias a mi madre, que es la que luchó en su día y yo pude, pues bueno, adquirir y ser quien soy, ¿no? Ahora, y el que hizo que yo luchara también por la asociación. Bueno, Diego, hablabas de todas las funciones que desarrolláis desde la asociación, el papel fundamental que desarrolla la trabajadora social, precisamente además indagando y buscando ese tipo de ayuda, de subvenciones. ¿Cómo os nutrís? ¿Qué es lo que necesitáis? Y lo que conseguís cumple y cubre todas las necesidades. No. A ver, las subvenciones bueno, teníamos una época que es verdad que todas las subvenciones que iban saliendo estaban aprobadas y la verdad es que cubríamos casi todas las necesidades. Pero sí es verdad que para nosotros primordial, ahora que hay escasas subvenciones, es porque los pilares fundamentales, como he dicho antes, una es la intérprete. Sin intérprete no podemos vivir, pero también principalmente es la trabajadora social, porque es la que nos hace todas las gestiones y es la que también busca la ayuda y sobre todo puede conseguir pues eso. Más que nada, pues si hubiera posibilidad de contratar pues otros agentes que también para nosotros es muy importantes, como podría ser un profesor de apoyo, ¿no? Pero que actualmente el profesor de apoyo que tenemos soy yo, que vengo de voluntario, y otra compañera también. Por ejemplo, en el Félix Rodríguez de la Fuente
también voy también a atender a los niños sordos que hay allí, pero lo hago de forma voluntaria, de forma altruista, o sea, que realmente también existe esa necesidad, no es tan prioritaria como la intérprete o la trabajadora social, pero sí es verdad que sería una labor muy importante poder tener esa profesora de apoyo. Bueno, hay varios aspectos. Me gustaría hablar del lenguaje de signos. Me gustaría hablar de cómo una persona tiene que dirigirse a otra persona sorda y, en definitiva, adentrarme un poco en el lado más humano y más de comunicación. Vamos a empezar, por ejemplo, en la relación entre personas sordas y no sordas. Cómo, en mi caso, por ejemplo, al igual que te he preguntado al inicio de la entrevista, cómo debía dirigirme a ti y cómo tratar a Marijose, la intérprete que tengo aquí a mi lado, ¿qué tengo que hacer si me encuentro contigo en la calle y tengo que hablarte, tengo que saludarte, avisarte de algo, de que va a pasar un coche, cualquier cosa? A ver, yo normalmente cuando me encuentro con una persona oyente y no tengo la intérprete de lengua de signos, pues intento hablar en breve. Sí es verdad que te quería corregir porque es verdad que no es lenguaje de signos, acuérdate que es lengua de signos, ¿vale? Porque ya está dentro del marco europeo de las lenguas, se enseña como el inglés o el francés. Entonces, bueno, lo más importante para atender a una persona sorda, si no tenemos a la intérprete, si tuviéramos a la intérprete como estamos haciendo, como antes te he dicho, me mira a mí tú y yo miro a la intérprete, ¿vale? Entonces, que parece una relación un poco rara porque cada uno estamos mirando a una persona diferente, pero realmente es para podernos comunicar. Pero sí es verdad que si no tuviéramos a la intérprete, lo importante, nuestro canal primordial es nuestro canal visual, es decir, nosotros, igual que el ciego, igual que una persona ciega tiene el desarrollo del oído súper más desarrollado que cualquier persona vidente, pues para nosotros las personas sordas es nuestro canal de desarrollo más principal donde adquirimos toda la información, es el visual, ¿vale? Entonces, sobre todo principalmente cuando a una persona oyente quiere hablar con una persona sorda, tiene que ser mirar a la cara lo primero, ¿vale? Para podernos comunicar. Y sobre todo, pues eso, ¿qué más? Mímica, escrito. Los sordos normalmente solemos buscar la estrategia si queremos decir algo que no acaba de entender con la persona oyente con la que intentamos comunicarnos. Normalmente hacemos mímica, ¿vale? O otro recurso que utilizamos es escrito. No sería una comunicación perfecta, pero bueno, es verdad que es un recurso que a veces nos ayuda y por lo menos la comprensión más básica nos ayuda a podernos comunicar. Pero sí es verdad que sin la lengua de signos, pues la comunicación es muy limitada, ¿no? Entonces, para poder escribir, por ejemplo, el sistema o el recurso de escribirnos, tendría que ser frases muy cortas, muy básicas, porque para las personas sordas la comprensión escrita es limitada, ¿vale? Con la intérprete no, por supuesto, como ves me enrollo mucho y tengo para hablarte todo lo que tú quieras. Diego, me has corregido lo del lenguaje de signos. Está bien que me corrija porque además es uno de los errores que solemos cometer a menudo, hablar de lenguaje de signos cuando es lengua. Pero, ¿qué más errores cotidianos solemos cometer en este aspecto? Vamos a aprovechar ahora para que podamos dar ejemplo también a la gente que nos ve y nos oye. Porque, por ejemplo, solemos decir personas sordomudas. Y eso no es correcto, ¿verdad? No. No es correcto, exacto. A ver, es verdad que hay muchos sordos que incluso, hay personas sordas que incluso escuchan la palabra sordomudo y se enfadan. Porque, a ver, cuento, puede haber algún caso de alguna persona que sea sordomuda, ¿vale? Que tenga el canal auditivo y el canal fonador lo tenga dañado. Pero es cierto que la mayoría de las personas sordas solo tenemos dañado el canal auditivo, porque el canal fonador no lo tenemos dañado, simplemente
simplemente que al no escucharnos desde pequeñitos, pues no hemos podido nivelar nuestra voz como cualquier persona oyente. Pues antiguamente decían que las personas sordas, al no hablar, pues también eran mudas, pero no, somos personas sordas. Y esa es la palabra correcta en la que se puede dirigir a nosotros. Igual que, porque es una curiosidad, ¿no? ¿Por qué me has preguntado eso? Porque normalmente las personas oyentes no sabéis que ese concepto está mal usado. ¿Es que te lo ha comentado alguien? Bueno, yo intento siempre documentarme algo antes de algo, no mucho, antes de hacer una entrevista. No documentarme mucho precisamente para que la cosa surja un poco más natural, pero quizás debería haberme documentado un poquito más dada la dificultad de la entrevista. Pero sí que es verdad que son términos que utilizamos de forma cotidiana y seguida, sin ser conscientes que en realidad estamos diciendo que una persona sordomuda tiene afectada la capacidad auditiva y la capacidad de hablar. En realidad estamos pensando en personas que solamente nos oyen, pero digamos que es una frase hecha, una palabra combinada que utilizamos de forma seguida y que deberíamos de empezar a corregir desde ya. Claro, muy bien, pues eso espero. Sobre todo es verdad que hay muchas personas sordas que incluso hablan bien, o otras personas sordas que no hablan nada o hablan escasamente. Depende también del resto auditivo en el que tengan. Entonces, igual que yo soy una persona sorda profunda, no oigo nada, pero sí es verdad que hay personas hipoacúsicas, que también existe ese concepto, que las personas hipoacúsicas que tienen resto auditivo, incluso les veréis con audífonos. Y bueno, pues depende del nivel de audición, pues se le entenderá más hablando o no. Utilizarán una lengua u otra, la lengua de signos o la lengua haciendo lectura labial. ¿Y cómo se comunica una persona sorda con otra sorda? Porque ahí yo entiendo que el lenguaje de signos sigue siendo primordial, ¿no? Sí. La mayoría de las personas sordas, nuestra lengua primordial o nuestra primera lengua es la lengua de signos. Entonces, sí es verdad que es cierto que incluso familias con personas oyentes, pues a lo mejor el nivel el bagaje de vocabulario y de conocimiento de lengua de signos, pues es un nivel más básico. Pero es cierto que nosotros nos adaptamos a cualquier nivel de cualquier persona sorda. Hay personas sordas que tienen lengua de signos muy básica y entonces nosotros nos adaptamos a esa persona. O otra persona que tenga un nivel de estudio más alto, pues con esa persona nos comunicamos mucho mejor. Pero la lengua de signos es la misma, simplemente que nos adaptamos al nivel de las personas sordas en la que nos encuentran. Pues hablando de la lengua de signos y dada la importancia que tiene, es posible que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando tengan interés por aprenderla, bien para dedicarse a este trabajo como el de María José, que nos está acompañando ahora mismo, de intérprete, o porque le apetezca poder conocerla. ¿Cómo se aprende la lengua de signos? Tenemos varios cursos. Tenemos cursos básicos, que aquí en estos cursos básicos el objetivo es para poderte comunicar de forma familiar, algo básico para poder preguntar lo básico. Y luego tenemos otros cursos que son los que te he comentado antes, que son los que están dentro del marco europeo de las lenguas, entonces se estudian a través de los niveles A1, A2, B1 y B2, ¿vale? Y esos son títulos reconocidos por la Junta de Andalucía, ¿vale? Los cursos básicos se dan su título de asistencia, ¿vale? Entonces, para cualquier persona que esté interesada en aprender cursos de perfeccionamiento que les valga o que complementen como profesional, le aconsejamos que se inscriba en los cursos del Marco Europeo de las Lenguas. ¿Que quiere aprender un curso más básico? Pues que haga el curso básico, que es más económico, es más cortito y bueno, por aprender siempre es algo rico, ¿no? Y sobre todo el que se apunta a cualquiera de nuestros cursos sabe que no es fácil, pero sí es verdad que se engancha, enamora. Es un idioma que enamora mucho, porque es verdad que incluso es complejo, pero a la vez enamora
y quieres aprender más. Todos nuestros alumnos aprenden siempre mucho más. Y es verdad, es cierto que es complejo porque incluso para nuestra compañera María José, que es la intérprete, la lengua de signos es mucho más breve y la intérprete tiene que poner muchas más palabras porque la lengua castellana, la lengua en la que ahora mismo me está traduciendo la intérprete, pues es mucho más compleja gramaticalmente. En cambio, la lengua de signos, pues como te he comentado antes, y que nos pasa porque al escrito lo hacemos, no tiene determinantes, no tiene preposiciones, no tiene conjugaciones verbales en los verbos, entonces es mucho más complejo, es verdad. Diego, ¿te importa que le pregunte a ella su experiencia como intérprete? No, sí, no hay ningún problema. Pregunta. Bueno, María José, no sé si va a poder hacer la lengua de signos mientras que te pregunto. Bueno, quería saber conocer tu experiencia como intérprete y la dificultad que entraña aprender esta lengua. Bueno, yo la aprendí porque era profesora de educación especial. Bueno, hice la carrera, no es que ejerza de maestra, ojalá, pero me interesó mucho la diversidad funcional, porque se llama así, ya no se llama discapacidad, se llama diversidad funcional auditiva, y me quise especializar más y entonces hice el ciclo de intérprete de lengua de signos, que ya ha desaparecido, lo han metido dentro de la carrera de traducción e interpretación. Y a partir de ahí pues fui trabajando, aunque hice también un máster en docencia, porque también hay épocas como los contratos de intérprete son temporales, pues ejerzo también de maestra de los cursos del Marco Europeo de las Lenguas. Y bueno, yo aparte también es que soy 24 horas intérprete porque en mi casa mi marido es sordo también. Entonces yo ya tengo la lengua de signos, la tengo como impregnada como mi lengua principal. Entonces es mucho más fácil. Pero sí es verdad que la figura de la intérprete es muy importante para las personas sordas, como cualquier, sobre todo ámbitos tan complejos como es el ámbito médico, ¿no? Donde un simple malentendimiento entre el médico y el usuario sordo puede ser que se esté tomando un tratamiento con mal uso. Y entonces si no van con intérprete, pues puede pasar eso. Y es cierto que actualmente la figura de la intérprete, aparte que es fundamental, no está como reconocida como debería, ¿no? Tenemos contratos temporales, en los cuales no tenemos estabilidad, aunque bueno, mi subvención sí es verdad que estoy cobrando bien, pero claro, es temporal. En diciembre se acaba mi contrato y no sabemos si me renuevan o no. Ese problema que ha evidenciado también es una de las necesidades que vosotros reivindicáis, entiendo, ¿no? La estabilidad laboral de las personas que intérpretes de la lengua de signos. Sí, ojalá el Ayuntamiento de Andújar pudiera subvencionar el 100% la figura de la intérprete para toda la vida, porque es verdad que es algo que necesitamos durante toda nuestra vida y ojalá que eso sí sería un milagro y una necesidad que si se cubriera, es verdad que aquí no tendríamos... Todas las personas sordas de aquí de la comarca de Andújar no tendríamos ningún problema, ojalá. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Para nosotros, sobre todo los que vivimos aquí en Andújar y en la comarca. Bueno, al igual que yo he descubierto en esta entrevista que hace falta mucha capacidad de concentración y de síntesis en las preguntas, no interrumpir al entrevistado, que es algo que yo suelo hacer muy a menudo y he tenido que contenerme. Diego, le voy a hacer una pregunta a María José en referencia a la corrección, como ejemplo, a la corrección que me habéis hecho sobre lenguaje de signos. Sí. María José, yo he cometido ese error, tú se lo has transmitido a él tal cual yo lo he dicho, pero has podido caer en la tentación incluso de corregirme, ¿no? Has esperado a que sea él el que corrija. Exacto. Sí, es que además que lo tengo que hacer. O sea, si él ahora mismo te dice una palabrota, que no lo voy a decir aquí, yo la tengo que interpretar. O sea, que yo tengo que interpretar puramente todo lo que él expresa. Realmente yo le pongo voz a sus manos, que es así. Realmente mi voz
es como si yo hablo como yo, pero realmente es él el que habla. Entonces, a lo mejor muchos de los oyentes que escuchan la radio dirán, pero bueno, si es Diego, ¿cómo hay una voz de chica, no? Bueno, es verdad que has dicho que hay una intérprete, pero es cierto que hay en muchos casos que dice, pero tú o él. Muchas veces hay mucha dificultad de comprensión porque hablo en primera persona cuando no soy yo, sino él. Pero es porque yo solo le pongo la voz a él. Entonces, si tú dices sordo-mudo, yo le tengo que decir, ha dicho sordo-mudo. Bueno, no digo ha dicho, he dicho, sí. Está hablando y digo sordo-mudo, para que él también sepa cómo ha utilizado esa mal palabra y él pueda corregir también, ¿no? Él tiene derecho a que toda la información la reciba pura, ¿no? Y limpia. No comerme, bueno, no sería profesional si me comiera información tan básica como esa. Es un detalle, es una tontería, pero sí. Tiene el derecho de que venga pura la interpretación y tanto pura la interpretación cuando él te habla a ti. Todo lo que él ha ido diciendo, te lo he ido diciendo tal como él me lo ha ido contando en lengua de signos. Pues no sé, Diego... Una preguntilla, sí, puedo hacértela, ¿no? El entrevistador entrevistado. Sí, pregunta... Qué raro, sí. Me pongo nervioso. No, nervioso. No. ¿Te gustaría, porque te engancha la lengua de signos, te gustaría aprender si tuvieras tiempo? Sí, la verdad que sí. Que es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué me ha llamado? Claro, eso es verdad que es muy divertida. La lengua de signos es muy divertida aprenderla. No es fácil, como te he dicho, pero hace falta mucha práctica y igual que bueno, la situación de la intérprete, ¿no? Le pregunta a ella cómo ha sido aprender lengua de signos, ¿no? Con mucho trabajo, ¿verdad? Yo sí, te lo digo yo como intérprete. Muy bien. Pero es verdad que hay muy pocas intérpretes profesionales, que la mayoría de las intérpretes tienen muy poca experiencia, no han acabado de aprender bien la lengua de signos, porque es verdad que no salen preparadas del ciclo, el antiguo ciclo, ahora ya ha desaparecido, pero sí es verdad que la intérprete que vive y convive con la comunidad sorda, pues sí es verdad que se nota, ¿no? Igual que el ejemplo claro es María José, ¿no? Que es profesional porque es verdad que vive en la comunidad sorda, ¿no? No solo es intérprete profesional por su trabajo, sino también convive y tiene amigos íntimos sordos y convive con ellos no solo en su horario laboral, sino también en su vida personal, ¿no? Entonces es verdad, es cierto que se nota, ¿no? El intérprete que convive con la comunidad sorda y el que no. Y es verdad que mucha gente confunde. Es verdad que es cierto que María José a veces hay personas sordas que la confunden y piensan que es sorda también. Bueno, pues Diego, de verdad ha sido todo un placer que nos hayas atendido, que me hayas permitido someterme a esta experiencia, que espero poder repetir. Y no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Sí, pues yo principalmente quiero pedir, sobre todo, hacer un llamamiento a las administraciones públicas y sobre todo también al ayuntamiento, lo primordial que es la figura del intérprete para nosotros. No sé si mi objetivo era hacer transmitir esa necesidad y que, por favor, que a ver si habría posibilidad de reunirnos y poder subsanar, porque la mayoría de las personas sordas me lo exigen a mí, ¿no? Que están súper agobiados, que se sienten mal. Parece como que yo no lucho por ellos y es verdad que es difícil. Yo entiendo que es difícil poder crear y tener la figura de la intérprete, pero es verdad que las personas de aquí de Andújar sordas lo piden porque es que realmente hay casos que si te contara podríamos escribir un libro de situaciones que no deberían suceder. Pues Diego, esperemos que esta entrevista haya servido para concienciar un poco más o conseguir algo de la administración, pero de los que estoy seguro que va a servir es para que la gente que nos ve se conciencie un poco más sobre la importancia de saber tratar a este colectivo que bueno, que son vecinos y vecinas, pues con unas capacidades auditivas limitadas y que merecen desde luego tener el mejor trato con respecto a los demás. Diego Mercado Cortés, presidente de la Asociación de Personas Sordas de la Comarca de Andújar, muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por contar con esta entrevista y hacernos difusión, ¿no? Sobre todo eso, tanto en la radio como en la televisión, y hacer el esfuerzo de atendernos también a nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy por hoy, Ser Andújar.